Las notas, pónganse lindos, los que están en cámara, que van a salir hermosos. Bueno, ahí estamos. Bueno, les decía, recibieron, esas son las notas, así que tienen el PowerPoint para los que, por error mío, porque soy la que recibe los mails, la que contesta, o sea, entiendan el multitasking, había quedado tres personas que se van a incorporar hoy, ya les mandé todo, pero un poco cuando pueden ver la presentación de la clase del otro día y ahí tienen como un poco parte de lo que dijimos, que no estaba grabada la clase, para que acompañen cuando quieren volver a revisar o consultar los contenidos que trabajamos la clase pasada. ¿Mm? Bueno, estamos en 19. Bueno, espero 2 minutitos más para ser respetuosa con la gente que es puntual, que me parece que es importante también, y arrancamos, ¿sí? Vamos a darle ahí 2 minutitos más porque estamos casi en la mitad. Pero bueno, esperamos 2 minutos y arrancamos. La, la idea de la clase de hoy es un poquito ir haciendo un recorrido, ¿sí? Un poco histórico de la relación, ¿sí? Que existe desde tiempos inmemoriales del sujeto con las sustancias, ¿no? Para empezar a conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de sustancias, ¿sí? Para ir entrando un poco, de a poquito, en viendo esta historia, en la relación, digamos, o el proceso adictivo, tal como lo recibimos, ¿sí? En la clínica. Pero un poco quiero hacer como una introducción histórica. Vieron que a mí me gusta un poco hacer este recorrido, de ver cómo conceptualizamos las sustancias y este vínculo, un poco, ¿Qué variante sospechoso? entre el ser humano, los voy a silenciar. Yo lo silencio, como les dije el otro día, y el que quiere hablar se desmutea solito y habla, ¿ok? Así no hay reverberancia y no escuchamos los ruido ambiente de todos. Bueno, entonces, les contaba un poco esta cuestión del vínculo, ¿sí? Entre, bueno, estamos con algunos problemas. Esto me mata a mí de la tecnología, ahí va. Lo silencio a todos, me parece, me parece horrible, pero bueno, se desmutean, ¿ok? Así participan, que me encanta que participen. Bueno, un poco este tema, ¿no? De este vínculo entre el ser humano y las sustancias psicoactivas, que es súper antiguo, casi antiguo como nuestra propia historia. De alguna manera, las sustancias las usamos para curar, las usamos para celebrar. Hay gente que las elige en la antigüedad, mucho más común, pero las sigue eligiendo para entrar en trance. Se usan para soportar el dolor, se usan para escapar, ¿sí? Entre tantos de estos usos. Obviamente, bueno, hoy la intención es hacer un recorrido desde esa historia, ¿sí? Un poco desde la antigüedad, hasta las prácticas actuales que tenemos, particularmente en Argentina, y un poco la visión en el mundo, ¿no? Para entender que este es un fenómeno de crecimiento exponencial o donde han cambiado, digamos, el vínculo con las sustancias en el mundo. Porque el objetivo no es de alguna manera entender las drogas, ¿sí? Sino un poco la relación que establecemos con las sustancias y cómo podemos intervenir,
de una manera más eficaz, ¿no? Los que de alguna manera intervenimos o atendemos problemáticas de adicciones. Les pregunto, a ver, dijimos, las sustancias, y acá como mi PowerPoint no tiene, ya sale medio antes, no tiene tanto misterio, pero les pregunto, ¿cuál creen que es la droga más antigua consumida por el ser humano? Ahí tienen una ayuda. El alcohol, sin duda. El alcohol sin duda. Ok. ¿Alguna otra o alguien quiere aportar algún otro dato? La alimentación, La alimentación, la comida. la comida como una droga, decís vos. Y sí, es una adicción, ¿no? Como adicción. Ah, bueno. Ahí entonces estamos hablando, claro, del uso que le damos, la relación que tenemos con algo, que eso es el fenómeno adictivo. Pero Y las en términos de plantas. sustancias, decía, acá decía Sí, claro. en la antigüedad, La droga. claro, No, bueno, pero ¿qué drogas vamos a ver? Acá alguien dijo el vino, ¿sí? Vieron que no, acá, como se ve en mi PowerPoint, hoy se ve la diapositiva 2, no quedó la intriga porque ya ahí aparecía un poquitito de qué daba, de qué había en la eh, antigüedad, que un poco las sustancias en la antigüedad se integraban con lo sagrado, ¿sí? Y lo sagrado y lo medicinal estaban bastante juntos, ¿sí? Entonces ahí aparecía, por ejemplo, el opio, ¿sí? Que ya se cultivaba en la Mesopotamia hace más de 5.000 años. El vino, que dijo una de las compañeras, que ya el vino aparecía en todos los rituales griegos, y la hoja de coca, que también era parte de la vida andina. O sea que estas tres sustancias se utilizaban vinculadas con lo medicinal y vinculadas con lo sagrado, ¿sí? En la Edad Media, ya el alcohol, hablando de alimento, aparecía como alimento, ¿sí? En zonas donde el agua era muy insegura. Entonces, el vino era alimento, como dijo la otra compañera. Pero ¿qué aparece también en la Edad Media? La prohibición. ¿Sí? Aparecen ciertas religiones que empiezan a condenar, ¿no? Y entonces ya se empieza a ver esta tensión, un poco trayendo la clase anterior, entre el consumo cultural y el control social, ¿sí? ¿Se acuerdan el otro día que nos quedó ahí el tema del malestar por el control social? Bueno, se empieza a ver un poquitito de esta tensión. Entonces, con el Renacimiento, ¿qué aparece? El comercio, ¿sí? Y el comercio global en el mundo trae el tabaco, trae el café, trae el cacao. Bueno, en el siglo XIX aparece la revolución industrial. ¿Y la revolución industrial qué introduce? La producción masiva. Y ahí los derivados farmacéuticos. ¿Qué aparece ahí? Morfina, la cocaína en jarabes y en medicamentos. Y en el siglo XX ya aparecen las guerras que impulsan todo el uso de anfetaminas, de la morfina para los soldados. Después, en los años 60 y 70, aparece lo que se llamó la contracultura, de alguna manera, ¿no? Estas experimentaciones, por ejemplo, con marihuana, con el LSD, los psicodélicos, y ya aparecen este uso en los 60 y en los 70 como una forma de protesta, ¿no? Esto que llamamos la cultura juvenil. En Argentina, cada década tuvo de alguna manera como su patrón, desde el alcohol y el tabaco como hegemónicos, ¿no? ¿Se acuerdan ese pasaje en la adolescencia en el que hace muchos años, después se trabajó mucho con el tema del tabaco desde la imposición de impuestos, desde las publicidades, ¿no? Desde esta cosa de mucha campaña de lo perjudicial,
pero que antes parecía que tener esa dificultad a veces en lo vincular, el cigarrillo casi aparecía como un bastoncito, ¿no? Como un soporte. ¿Para qué? Para soportar esta dificultad, este malestar, tomando lo que venimos trabajando, del vínculo social, ¿no? Entonces, como que cada década tuvo un poquito su patrón dominante. Y en los años 80 aparece con mucho auge la cocaína hasta llegar a las drogas sintéticas en los 2000. Es un paneo rápido, pero un poco para ver cómo cada década tuvo alguna impronta, digamos, de alguna sustancia en que apareció así como dominante. Bueno, y acá llegamos al siglo XXI, ¿no? El siglo XXI, ¿qué lo caracteriza al siglo XXI? Es como el tiempo del policonsumo, ¿sí? Ahí hay una mezcla grande de sustancias legales y sustancias ilegales, ¿sí? Porque no se olviden que cuando hablamos de los procesos, que ya vamos a ver, el proceso, digamos, de compulsión que aparece con el abuso de una sustancia, muchas veces los que marcan, digamos, mucho consumo habitual y normal son las sustancias legales, ¿sí? Psicofármacos, el alcohol, que son sustancias legales. Entonces, ¿qué empieza en este siglo XXI? Lo que yo llamo la medicalización del malestar, ¿sí? Empezamos a medicalizar el malestar con psicofármacos. Todo medio que se empieza a solucionar de alguna manera este trámite del malestar que nos cuesta tanto con alguna pastillita que nos ayuda a pasarlo mejor. Y ahí aparecen ciertos fenómenos, por ejemplo, en Estados Unidos, que nosotros no lo tuvimos tanto, pero aquí hay una crisis muy grande con los opioides, con un consumo alarmante, preocupante, con mucha muerte o con consumidores que quedaban en estados de gravedad, no llegando a la muerte, pero de gravedad. En Argentina, en ese mismo momento, aparece el alcohol como irrumpiendo mucho en los adolescentes y las pastillas recreativas que empiezan a mostrar como un cambio cultural, ¿sí? También aparecen lo que llamamos las adicciones sin sustancia, como el juego online, o lo que vamos a ver específicamente los dos en clases separadas, el juego online y lo que es la dependencia digital, ¿sí? Que tanto lo que llaman las adicciones sin sustancia comparten ciertos mecanismos cerebrales, ¿sí? Con las drogas, digamos, con las sustancias. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que hoy consumimos más por placer o por necesidad? De escapatoria, de rendimiento. ¿Qué piensan? Hoy mucha gente consume por escapar de la realidad. Escapar de la realidad. Ujú. ¿Qué más el resto? ¿Qué opinan? Para mí También por habría que dividirlo pertenecer, perdón. por edades. Ok, a ver. No es lo mismo la etapa juvenil, la adolescente, que la adulta. Yo Ujú, creo que la adulta, si empieza el consumo en la etapa adulta, evidentemente ahí hay un problema social o personal, y la juventud ya más de probar, de vamos a ver qué pasa, quiero ser igual al resto. Sí, tal vez de Por eso, pertenecer. sí, por eso para mí lo dividiría por edades. ok. Creo que está bueno dividirlo por edades y incluir en esa división por edades, que también son distintas las cosas que se consumen porque son acorde a la época que hemos vivido, en eh, pensar un poco en el tedio vital de la existencia actual. Vos Ujú, fíjate que ahora hay mucha gente que a los 40, a los 50, a los 55 empiezan a consumir cocaína,
que es la droga de nuestra época, bueno, yo soy un poco más grande que usted, pero compran la que conocen, ¿no? No compran ácido, no compran otras drogas sintéticas. Pero sí, está bueno por edades, porque podemos incluir también toda la gente joven y jovencitos y púberes. Yo Ujú, vivo en la Patagonia y acá es atroz. No, yo vivo en un lugar que se llama Caleta Olivia, sí. donde, por ejemplo, les cuento una anécdota, los pescadores para poder aguantar 20 horas de laburo por día en el barco y dormir un rato, tienen en el medio del barco una bolsa de cocaína así de 2 3 kilos y Ujú. van aspirando. Eh, bueno, ejemplos a montones. Dale, Claro, no. que ahí sería como un fenómeno cultural, ¿sí? Que implica una situación de vida particular, ¿sí? Y algo que se naturaliza de alguna manera. Por eso yo digo que más allá de que lo dividamos en edades, ¿sí? El fenómeno de la adicción siempre es como si ustedes imaginaran tres círculos donde de alguna manera está el sujeto con sus factores, ¿sí? De protección y factores de riesgo, digamos, esta predisposición que tiene que ver con lo personal, que en ese círculo, digamos, en ese medio donde interaccionan los dos círculos, va a estar su entorno familiar, ¿sí? Esta red, esta capacidad de alguna manera de acobijar, de sostén, ¿no? Que puede tener este sujeto. Y el tercer círculo, que es el contexto social, ¿sí? Entonces, esos tres ejes son muy determinantes a la hora de que aparezca o no aparezca el fenómeno de la adicción, ¿sí? Porque una cosa es el uso, ¿sí? Que yo puedo hacer experimental y que quede en un uso experimental teniendo en cuenta, digamos, cuando yo no lo uso ni para calmar la ansiedad o el miedo o lo vertiginoso o esta cosa abrumadora o el hecho de el escaparme de una situación, ¿sí? Y que va a tener que ver con esta interacción entre los factores de protección y la identificación de factores de riesgo personales del sujeto, cómo contiene esta red y cómo el contexto social determina o no determina. Un poco lo tomo en base a esto que cuenta el compañero, cómo hay ciertos contextos o entornos sociales que van a favorecer o naturalizar, ¿sí? Ciertos consumos y que es necesario atender. Porque no es lo mismo intervenir, por ejemplo, a mí me ha pasado particularmente en la clínica, ciertos trabajadores de la minería, ¿sí? Que están cantidad de días encerrados, lejos de sus familias, lejos del entorno familiar, transitar todos esos días y después en la salida, ¿sí? Esta dificultad muchas veces de ver cómo administran, ¿sí? Ese tiempo libre, esa ganancia a veces enorme de dinero que tienen chicos jóvenes en un contexto social donde le cuesta, digamos, la inserción, ¿no? Al esparcimiento, a lo social, ¿sí? Y donde está a veces muy mediatizada por los consumos que se hacen habituales. ¿Entienden esto de que es un fenómeno que es causal de alguna manera? Por eso la respuesta también debe ser multidisciplinaria o atendiendo estos tres ejes principalmente. ¿Mm? ¿Alguno tiene alguna pregunta o entendieron esto de que, digamos, estos tres ejes son fundamentales cuando uno interviene en el proceso de la adicción, ¿sí? María serían los factores de riesgo, los protectores y el entorno. Primero el contexto familiar, que es el más directo, ¿sí? Como segundo globito, digamos. Imagínense si tuviera, vieron, yo soy de pizarrón. Si tuviéramos acá los tres circulitos, es el sujeto con sus factores de protección y factores de riesgo, obviamente, que van a estar en un interjuego, el contexto familiar interactuando
Y un tercer círculo que entonces quedaría en la intersección de esos tres círculos, de esos tres ejes, ¿sí? Que yo tengo que tener en cuenta la aparición del fenómeno de la adicción, ¿sí? Porque vamos a Bien. distinguir que Mira, el uso de una sustancia en forma experimental no lleva directamente a que te conviertas en un adicto. ¿Mm? No, María, te tal cuento cual. algo. Vos sabés que, bueno, cuando te hablo de Patagonia es de Río Negro para abajo hasta Ushuaia. Ujú. Eh, bueno, el consumo acá es endémico, en todas las edades, porque abunda la ignorancia, no hay contención familiar, hay mucha gente sola, hay muchísimo dinero en los bolsillos, hay muchísimo aburrimiento y no saben cómo administrar su tiempo, no hay ningún tipo de hobbies, salvo la comida. Vos acá tenés dos grandes drogas, ¿no? O consecuencias de la droga, la obesidad mórbida y las drogas propiamente dichas. Y también la medicación, como vos decías recién. Pero es tan impresionante el movimiento que hay acá que articular acciones es extremadamente difícil. Ten en cuenta acá, por ejemplo, que X días antes de tener que subir a una mina, como vos pusiste el ejemplo de un minero, bueno, que hay Sí, sí, minas, hay gas, etcétera, claro. eh, unos días antes ya empiezan a tomar agua como para desintoxicarte, por decírtelo así, por si hicieran un control cuando suben. Y lo van regulando así. Qué Bueno, loco. después les cuento más ejemplos. Bueno, pero es interesante esto que trae el compañero, donde estamos hablando de un contexto, ¿sí? Que de alguna manera puede predisponer el otro factor, el de la predisposición del sujeto, e incluso su entorno familiar, que también está dentro de este contexto globalizador en donde se terminan naturalizando ciertas conductas y donde es muy difícil, ¿sí? Tramitar este malestar. Recuerden que siempre estamos viendo el fenómeno de la adicción como, ¿se acuerdan del texto de Freud? De alguna manera, como de qué manera yo tramito este malestar. Y este malestar que aparece muchas veces como sujetos sociales, ¿sí? Por eso el contexto determina mucho la aparición o no que tiene. Y ahí sí, obviamente, entran en juego las diferentes edades. Pero un poquito ahí para seguir con esto del concepto de adicción, ¿no? Nosotros, ¿con qué definimos a la adicción? Como con un patrón de consumo que está caracterizado primero que nada por la compulsión, ¿sí? La compulsión es una necesidad urgente de consumir. Hay una pérdida de control sobre la cantidad y la frecuencia, ¿sí? En este camino hacia la adicción. ¿Ok? Estos son los rasgos donde decimos, bueno, acá no estamos haciendo un uso experimental, ¿no? Donde aparece el elemento compulsivo, hay una pérdida de control y aparece la dependencia física o dependencia psicológica, que ya vamos a ver un poco qué va cada una, y aparece algo que se llama la tolerancia. La tolerancia es algo que me obliga a aumentar esa misma dosis, ¿sí? Que obtuve, es el mismo efecto. Hay un momento en el que las dependencias de sustancias que generan dependencia física, yo por ejemplo, y bueno, soy un poco tímida, entonces me tomo una copita de alcohol y me doy cuenta que en esa reunión yo estoy más verborrágica, estoy más simpática, más relajada, de mi cuerpo está más relajado y me va bárbaro porque tengo como mucho éxito, me escuchan, me miran, me siento de alguna manera validada. Entonces, en la próxima reunión, obviamente, digo, bueno, pará, esto me ayudó a pasar esa sensación de malestar, ¿no? De falta como de autonomía, casi que estoy ahí muy pendiente, bueno, me relajo, me tomo una copita. Con el tiempo ya no me va a alcanzar esa misma copita para generar la misma sensación, ese mismo
efecto boom, digamos, que tuve con la primera, y voy a necesitar aumentar esa sustancia para que se despliegue de nuevo esta sensación, ¿sí? Eso es lo que empieza a generar una tolerancia física a las drogas que generan una dependencia física, y de un modo similar, vamos a ver, se hace, digamos, se despliega una tolerancia más psicológica a las drogas que generan, a los comportamientos, perdón, que generan una dependencia psicológica. Aunque hay drogas que tienen una dependencia física y psicológica, y la psicológica es mayor, que ahora las vamos a ir distinguiendo. Entonces, la tolerancia, acuérdense que me obliga a mí a aumentar la dosis para obtener el mismo efecto, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de un hábito. ¿Mm? Es un proceso que altera de alguna manera la motivación, que altera la conducta y altera la neuroquímica, o sea, altera el funcionamiento del sistema nervioso central. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo de la clínica. Vamos a poner que Marcos tiene 34 años, ¿sí? Y que empezó a tomar cerveza los fines de semana con amigos a los 18 años, ¿no? Bueno, vamos, salimos, tomamos una birra, una cosa común. Al principio Marcos lo hacía en esas reuniones con sus amigos los fines de semana. Pero con el tiempo empieza a tomar también cuando llega del trabajo, porque se da cuenta que la distensión, ¿no? Esta asociación de, bueno, me distiendo, la paso mejor, también le servía, venía muy cargado, muy tensionado el trabajo, y ahí empieza a tomar, ¿sí? Entonces, empieza a aparecer la compulsión cuando, por ejemplo, bueno, hoy salgo de la oficina, ya empiezo a sentir esa urgencia de alguna manera por pasar a comprarme una latita, ¿sí? Y aunque yo intento empezar a aguantar, ¿no? Esta idea de que lo empiezan a manejar, aguanto un par de días, el deseo aparece muy fuerte, me empiezo a sentir ansioso, ¿sí? Y como con cierta irritabilidad, sí, no voy y compro la cerveza porque obviamente me acuerdo de esa sensación que tuve medio de relax con el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece? Una pérdida de control, porque yo decido, por ejemplo, bueno, voy a tomar solamente 2 cervezas, y después la dificultad, digamos, que tienen es, bueno, 2, probamos una tercera, probamos una cuarta, la euforia ya directamente hace que se descontrole hasta emborracharse. Intentan en ese camino poner ciertos límites, pero le cuesta mucho detenerse, ¿sí? A partir de que ya empezó. ¿Y la dependencia cómo aparece? Entonces, si pasa Marcos una noche sin tomar, ya se empieza a poner nervioso, se empieza a poner irritable, se siente vacío, no se puede dormir, empieza a notar, por ejemplo, que el ánimo, la energía, todo depende, ¿sí? De si toma o no toma. Entonces, la tolerancia, ¿sí? Que desarrolla el alcohol, en este caso, que es la droga de alguna manera que consume Marcos, antes con 2 cervezas él lograba relajarse, controlaba esa ansiedad y se podía dormir. Ahora necesita el doble o necesita más para poder sentir ese mismo efecto. Entonces gasta más dinero, aumenta su riesgo físico. Ese patrón de consumo no le afecta solamente su salud, empieza a deteriorarse lo vincular, la pareja se empieza a quejar, llega tarde al trabajo, empieza a incumplir en el trabajo, está toda la semana con resaca. Digo, este es el ejemplo de cómo estos pasos, la compulsión, la pérdida de control, la dependencia y la tolerancia, es el proceso para que nosotros podamos hablar de una adicción, ¿sí? Siempre se empieza con un uso experimental y con estas características, cuando ya afecta mi vida personal, afecta mi vida laboral y sobre todo afecta mi salud física,
Entonces estamos hablando de lo compulsivo, que es lo que marca la adicción, ¿sí? También para que vean una diferencia, ¿vieron que yo les decía la dependencia a sustancias que generan una dependencia física? Y después tenemos ciertos comportamientos que también generan adicción y como por ejemplo la adicción al juego. ¿Sí? El juego online. Un ejemplo de la clínica, vamos a pensar, Lucía tiene 27 años y empieza a jugar póker online en la universidad, ¿sí? Como una cosa recreativa. Dice, bueno, me distraigo, qué sé yo, un poco se pone por curiosidad, otro poco para pasar el rato en sus tiempos libres, y empieza apostando poquito, un monto pequeño, pero ¿qué pasa? En los 2 últimos años ya el juego se empieza a convertir en una rutina diaria. Aparece la compulsión cuando ya en el horario laboral está pensando constantemente si entra o no entra a la aplicación. O sea, el teléfono ahí dispuesto, estoy concentrada en el trabajo, pero bueno, si no juega, se empieza a sentir inquieta, mira el celular medio a escondidas, ¿no? Es tipo, bueno, a ver, una manito rápida, se va al baño, ping, ¿no? Hay una pérdida de control porque si bien ella en su inicio dice, bueno, me voy a poner un plan que es, como el otro se ponía el plan de las 2 cervezas, se pone a planear jugar 15 minutos y termina conectada 3 o 4 horas hasta la madrugada. O sea, el fenómeno es tan adictivo, ¿sí? Que no pueden despegarse, ¿no? O sea, intenta borrar la aplicación, pero enseguida, como lo siente como una necesidad casi física, esta necesidad mental, la vuelve a descargar, y vemos la dependencia, que es, bueno, su estado de ánimo empieza a estar regulado absolutamente por las ganancias o las pérdidas que tiene en el día. ¿Sí? Entonces aparece, si gana, aparece mucha euforia, mucha motivación, y si pierde, aparece mucha irritación, y en general hay algo que se activa que es buscar jugar más para poder recuperar lo perdido, ¿no? Esta cosa del sistema de recompensa cerebral, entonces, bueno, vuelvo a jugar esperando recuperar eso que se pierde. Entonces, en el juego pasa que la tolerancia parece que para poder experimentar la misma adrenalina que antes, necesitan apostar sumas mayores, ¿sí? O subir de niveles, ¿no? En cosas aún más arriesgadas que esa sumita o esos 15 minutos en los que yo sentía que controlaba. Entonces ahí ven como de nuevo aparece la compulsión, la pérdida de control, la dependencia y la tolerancia. ¿Sí? Entonces, las consecuencias ya de alguna manera no son tan, ya digamos, aparecen las deudas con las tarjetas de crédito, se pierden las amistades, en general hay problemas porque usan dinero que le quitan a la familia. Estas situaciones obviamente empiezan a marcar una desconexión emocional con el entorno, digamos, ciertos rasgos de carácter que muestran que estamos en una situación adictiva aún sin sustancia. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que los mecanismos de la adicción son los mismos, con o sin sustancia. ¿Sí? Eh, ustedes, a ver, ¿tienen idea, digamos, de qué otras adicciones emergentes podemos nombrar? O algunos por experiencia propia, o porque han conocido, o porque tienen en la familia, o porque en los trabajos han aparecido. ¿Qué No, consideran adicción? adicciones, yo conozco Sí. en mi entorno social, no laboral, aunque en laboral también, pero la adicción al trabajo y realmente es tristísimo para el que lo padece Ujú. y para la familia, ¿no? Claramente. Y ahí están de las tres burbujitas de las que vos hablabas, están todas, digamos, está
está la familia bastante bien constituida, está la parte del dinero bastante bien constituido, viven en una sociedad llamada ciudad, donde tienen estufita, donde tienen fresco, calor, tienen todo y se constituyen en una adicción al trabajo, por ejemplo. Ujú. Muy Para mí, intensa la para mí, adicción al trabajo, sí. para mí, no, no sé, yo la definiría y trataría en lo posible de que esas personas tomen conciencia. De hecho, padres que dejan de paternar y madres, o sea, y madres que dejan de maternar también, Ujú, siendo que la primera institución, ya sabemos, emocionalmente en el ser humano es nuestra familia y no, no existe más. O sea, es toda una, me parece que es como toda una mentira, ¿no? ujú. Ay, Lo que, lo que quizás, por lo menos en lo personal, estuve pensando y creyendo de que la familia, que no, 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 porque estoy viendo casos de personas que realmente eh, están truncas en su vida y teniendo todo. ujú. Lo que hablaría de un vacío que no responde a llenarlo con cosas materiales. Exactamente. Pero por eso ahí viene el tema de que uno puede estar acompañado, estando lejos de un montón de seres y de sus afectos, y Mm, podés estar solo, sintiendo, ese es un estimo, ¿no? No, no soy profesional ni nada, pero estimo que es un fenómeno, eso que vos decís del vacío, te diría hasta fundamental y para empezar a tratar el vacío. ujú, Porque un poco nuestro compañero que trabaja en el sur, en la Patagonia, que creo que fue quien escribió algo también en el chat del grupo, un poco lo trajo a colación lo que estábamos hablando, el tema del vacío, o vos lo trajiste, que cuando el grupo sale de la mina y se encuentra nuevamente con todo eso, y es como que experimenta un vacío cuando va a entrar en la mina, Dios mío, pobrecitos, me imagino. Pero bueno, o sea, en las grandes ciudades también se da en nuestro siglo, obviamente, y como lo estamos viendo muy claramente en la cursada de hoy, también esto es del siglo. Entonces, pero el tema del vacío es delicadísimo. ujú. El vacío muchas veces, esta cosa de la dificultad de poder encontrar un norte, ¿no? El sentido, esta cuestión de la pérdida Sí, de sentido, que a veces sí, se dificulta tanto, que ahí sí, obviamente, esta conexión que tenemos, que, digamos, entre la salud mental y las adicciones, que es lo que nos convoca en esta diplomatura, y un poco mucho de lo que encontramos los profesionales de la salud mental que atendemos adicciones, y este sinsentido o esta falta de sentido de alguna manera que nos hacen tener la certeza, digamos, que tengo, ¿no? Un norte hacia dónde ir, se dificulta muchas veces cuando... ah, muchas gracias, muy amable, muy amable. Gracias por avisar, muy amable. Bueno, Perdone, no, no, está bien, está bien. perdón, Porque María, se te escucha. pido mil disculpas. Bueno, un poco les No, decía esto de este sentido, ¿no? Para la vida, que muchas veces es difícil descubrir, a veces estamos más pendientes digamos, de de ser validados en la mirada de un otro, entonces estoy más concentrado en suponer lo que el otro espera de mí y estos diferentes personajes que voy armando, ¿no? Frente a esta necesidad de ser validado por el afuera, que no descubro mucho mi sentido, sino lo que tiene sentido para el otro. Y cuando yo trato de caminar ese camino al no sentirlo como propio, esa sensación de esto es mío o esto es para
ser validado en la mirada de un otro, cómo estos diferentes situaciones, ¿no? Psíquicas, mentales, ¿sí? De nuevo, de lo que me genera esta sensación de malestar, la la idea de que de alguna manera algo de esto lo calma, ¿sí? La idea, vamos a ver por qué, porque tal vez, digamos, la ilusión de la calma en esa primera experimentación, lo sentí, casi como que me vino a llenar una falta, ¿no? Esto de que, bueno, ocupa un lugar, porque si no, digo, nadie repetiría o nadie se engancharía si no existiera esta sensación. O sea, yo me puedo parar y decir, ay, las drogas son malas, y el que la probó, a ver, vamos a decirlo con los psicofármacos. ¿Cuántos hacen la sugerencia de lo bien que le ha ido para dormir con el uso de una sustancia que tal vez ha sido indicada por un profesional de la salud para esta persona puntual, pero bueno, se hace este consejo, ¿no? Esta distribución, y ahí entran en juego lo que yo les decía. No todos los círculos estos que interactúan de alguna manera funcionan disparados para que no termine en una conducta compulsiva, ¿sí? Entonces, hablando de esto, acá tenemos el ciclo adictivo, es como un engranaje, ¿no? Porque el consumo es cierto que genera alivio o que genera placer, ¿sí? En ese uso experimental. Ahora, cuando pasa, ¿sí? Esta repetición buscando ese mismo efecto y aparece la dependencia, la pérdida de control, obviamente aparecen las consecuencias negativas. Lo que vimos, los problemas físicos, los problemas emocionales, problemas legales, problemas familiares. En el caso de Lucía, en el caso de Marcos, ¿no? Estos pacientes que no que perdieron de alguna manera el control de algo que inicialmente dijo, uy, bueno, me calmó, o me hizo pasarla mejor, o me sacó un poco esta timidez que tengo, o después empiezan lo que llamamos los mitos, ¿no? Todas las cuestiones que se arman alrededor de las potenciales beneficios que tiene cierto consumo. Ahora, cuando esto ya se sale de control, aparece el malestar, aparece la culpa, aparece la ansiedad, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando aparece esto, el malestar, la culpa? La persona busca calmarlo de nuevo consumiendo. Entonces es este círculo, ¿sí? Y en este ciclo, alguien que hablábamos de este globito de la familia, muchas veces atrapa, ¿sí? A la familia que está acompañando o que está conviviendo con una persona con una problemática de adicciones. Porque hay algo que se llama codependencia, ¿sí? Que aparece muchísimo en los pacientes con problemas de adicciones, que es cuando la familia reorganiza toda la vida, ¿sí? En torno al adicto, con la fantasía, la ilusión, buena intención de controlar la enfermedad, que es incontrolable en algún punto, salvo por una intervención de un dispositivo y por la decisión puntual del adicto, ¿sí? De querer dejar de repetir ese ciclo. Pero muchas veces la familia genera esta codependencia casi como en este deseo ilusorio de que van a poder controlarlo. Y toda la dinámica familiar empieza a girar en torno al adicto.
Bueno, vamos a ver un poquitito, ahora que hablamos un poco de qué va la adicción, qué componentes entran en juego, qué marco social y qué marco legal tenemos en la Argentina. En Argentina contamos con la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Que regula las internaciones, ¿sí? Priorizando mucho los abordajes voluntarios y en los entornos que sean menos restrictivos. Se trata en general de no hospitalizar, ¿sí? De no internar y alejar de este entorno familiar, obviamente siempre viendo si contamos con la red. Entonces se prioriza que pueda asistir a un dispositivo en el que pueda volver a su entorno familiar, si el entorno familiar cuenta, digamos, ¿no? Con como este formato de colaborador o de soporte. Se trabaja mucho con las familias, a veces son con los hijos, a veces son las parejas, a veces son los padres, digo, pero a veces son amigos, y yo una herramienta que descubrí a través de los años de trabajar con adictos fue empezar a formar de alguna manera los adictos que pueden salir de la experiencia, atravesar el infierno, ¿sí? Y de alguna manera salen con una característica que la vamos a trabajar en esta diplomatura, que es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de atravesar un suceso traumático, desgastante, muy perturbador, que es, digamos, este atravesar el fenómeno de la adicción, y salir resiliente es salir fortalecido. Y muchas veces el salir fortalecido se los da la posibilidad de tener una palabra valiosa y de ayuda a un otro, ¿sí? Que atraviesa ese mismo infierno. Y yo me di cuenta que la palabra de estos preventores, operadores socioterapéuticos, ¿no? Tiene diferentes nombres, pero la función es muy interesante porque esa empatía, se podría decir, de alguna manera, que la persona con un problema de adicciones que llega a pedir una ayuda, la confianza que le da la empatía de un otro que atravesó en primera persona el infierno de las adicciones es totalmente distinta, y lo comprobé con la intervención mía como profesional de la salud o de un psiquiatra que trabaja en el equipo conmigo en el hospital. Digo, es totalmente distinta la apertura, la confianza, la entrega, ¿no? De eso, del sincerar una situación y poder pedir ayuda, mucho más con estos promotores preventores, operadores socioterapéuticos, que se forman después, ¿sí? De haber salido de este ciclo adictivo. Y eso es a lo que llamamos resilientes. Entonces, esa figura a mí me gusta mucho destacarla porque en la experiencia encontré que más que ir con ciertas sabidurías, ¿no? De cómo puedo ser un profesional que va a ayudar a esta persona con problemas de adicciones, es este ser que tiene una escucha diferente, que tiene la escucha desde el dolor mismo de haberlo atravesado. Y eso genera una empatía que es un fenómeno maravilloso, y por eso digo, a lo largo de los 20 años que vengo trabajando en adicciones en diferentes ámbitos, trabajé mucho, mucho con los adictos recuperados en la capacidad, digamos, de comprometerse en este aspecto resiliente de poder acompañar y dar una mano a los adictos a pasar ese proceso. Así que, bueno, eso lo quería como traer porque me parece una cosa maravillosa. Bueno, entonces decíamos que se trata de trabajar no tanto con las internaciones, sino contando con las redes, que muchas veces estos preventores suplen la falta, digamos, de continente familiar. Tenemos la ley de drogas. La ley de drogas, ustedes saben que penaliza la tenencia para consumo, pero está en un gris, en un debate, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que se criminaliza y lo que no. Ahí hay
un gris, un vacío, hablando de vacío, que dificulta muchas veces el tema de qué se penaliza, ¿sí? Para mí lo más significativo en algo que tenemos una deuda pendiente un poco es en trabajar la ley de salud mental cuando tenemos un adulto que necesita internación, pero que no lo decide, ¿sí? O sea, la ley de salud mental protege mucho que no se pueda internar si no hay voluntad del paciente mayor de edad, ¿sí? A diferencia de los adolescentes o bueno, los menores, que los padres pueden tomar esta decisión. Esto no ocurre con los adultos, y porque la ley lo que exige es cierto riesgo inminente para sí o para terceros, y ahí hay un debate grande entre cómo, si esa persona en realidad está en condiciones de poder discernir, ¿sí? Si constituye un riesgo para sí mismo. Tenemos muchísimos casos en donde con pérdida de vida incluso, porque no se ha podido intervenir desde la ley de salud mental en una internación en la que el paciente se negaba, ¿sí? Entonces es, de nuevo, una ley que es necesario debatirla, ¿sí? Esto no sé si algunos habrán leído o no, hay muchos casos, salió, la que lo hizo más público hay un cantante de un grupo musical que los chicos siguen mucho, que se llama No Tan Biónica, creo, Tan Biónica, y el chico es un chico que ha tenido muchísimo, la madre Chano, Chano. el Chano, exactamente. Bueno, yo tuve el gusto y de conocer a la madre en una de esas pedidos de ayuda, ¿sí? A través Marina Charpentier. Marina Charpentier, a través de la Cedronar. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un debate a tener en cuenta donde la capacidad de una persona para decidir sobre la protección de su propia vida está en juego cuando hay un problema de consumo activo, y sobre todo en esta convergencia a veces de que la adicción es una enfermedad planteada obviamente en el DSM-5, pero que además muchas veces viene acompañada por esta razón detrás del consumo, ¿sí? Que es una patología de salud mental que convive con la adicción, ¿sí? Lo que nosotros llamamos los psicólogos patología dual. Hay una enfermedad de la adicción, pero hay una enfermedad de base, como llamamos, ¿sí? Que muchas veces queda silenciada o queda detrás del fenómeno que aparece social y que se busca restringir, que es el de las adicciones. Entonces, muchas veces la voluntad de curarse no es tan visible, ¿sí? Pensándola solamente en, bueno, el fenómeno de la adicción, sino lo que trae atrás, que es tan importante, o más, a veces que el fenómeno mismo de la adicción, ¿no? Ese es un debate grande y me parece que está bueno que después les voy a mandar este artículo de la ley de salud mental, porque yo creo que todos los aportes, no solamente de los profesionales de la salud mental, sino de el aporte puntual de la ciudadanía, a veces pienso que puede servir para reescribir, ¿sí? Una ley que permita proteger más aún, ¿sí? A estos individuos adultos de sí mismos, ¿sí? Que es un debate desde lo ético, desde lo jurídico, ¿no? Digo, pero es un debate que está abierto. Yo tenía un paciente que tiene 42 años, que le vamos a poner Jorge, para decir así, como para contarles, y llega al hospital consumiendo pasta base, y consumía pasta base, que la pasta base saben, ¿no? Que es el residual de la cocaína, pero mezclado con, limaban las Mortimer, ¿vieron? Las esponjitas para limpiar los platos, bueno, o lo bolseaban o lo jalaban o lo fumaban, y llega Jorge vivía solo, vivía en una casilla, había perdido su trabajo cuando llegó, este,
había tenido como distintos episodios en donde intentó, digamos, la abstinencia, lo acompañamos en esa abstinencia, pero tuvo como, bueno, distintas crisis de agitación. Bueno, llega en un momento en el que los vecinos lo encontraron y lo encontraron, perdón. Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Peralta, recién me conecto. Ah, bueno, ¿qué tal? Bienvenida, Guillermina. Estoy contando un caso de un paciente para ver un poco esto que estábamos hablando de la ley de salud mental, ¿no? Entonces los vecinos lo encontraron en la calle, lo encontraron en la madrugada, estaba gritando incoherencias, golpeaba los autos, estaba lastimado, muy desorientado, y ahí llega, obviamente, al hospital, y Jorge se negaba a recibir la atención. Para él no estaba pasando nada, ¿sí? Entonces ahí que veníamos, llega la evaluación, que la evaluación primera es una de la medicina clínica, digamos, con un psiquiatra que lo revisa, y ahí aparece el tema del riesgo cierto, ¿sí? E inminente para sí. Él estaba en estado de confusión, estaba con autolesiones, o sea, haberse lastimado en el momento de golpear los autos, aparecía agresión a las personas o a las bienes, o sea que había riesgo para sí o para los terceros, aparecía la imposibilidad de comprender la necesidad de tratamiento, ¿sí? Se dan cuenta que en ese momento hay, con una alteración del juicio, alteración de la conciencia, en ese estado, yo no puedo discernir la conveniencia o no de necesitar un tratamiento. Y en esos casos había una ausencia concreta, ¿sí? De otra alternativa terapéutica. Imagínenselo este cuadro así como se los cuento. No había algo menos restrictivo, que es a lo que se apunta cuando contamos con una red o con una situación de contención. Ahora, con este criterio se solicitó, obviamente, lo que se llama la internación involuntaria, ¿sí? Eso está de acuerdo con la ley es la 26.657, que se le notifica a un juez, al órgano de revisión, o sea, ahí todo en un plazo de 10 horas se hizo lo legal, lo jurídico, vamos a decir así, ¿no? Lo que se trataba ahí era que de estabilizar un cuadro, de desintoxicar y poder pasarlo a un dispositivo de mediana estadía, digamos, un hospital de día, que es a lo que se apunta, pero teniendo una red, ¿sí? ¿Me explico? O sea, donde yo no tengo red para sostener un paciente en una organización, digamos, en un dispositivo de media estadía, no de estadía completa, es muy difícil, ¿sí? Pero ahí la ley en ese caso nos permitió hacer esta internación para que pudiéramos ver si después podíamos contar con cierto dispositivo de sostén para pasarlo a a un hospital de día, ¿sí? Con salida, sí, tenemos contención de la red. En este caso se pudo, obviamente, porque pudimos justificar todas las cosas que exige la ley para poder hacer esa internación, ¿sí? Ahí ven, digamos, cuando la ley lo permite o no lo permite. Cuando el fin no es punitivo, que sería lo que se tiene como en consideración o cuidado, sino que es terapéutico y de resguardo de la vida, ¿sí? Pero hay una obligación legal, jurídica, para justificar por qué lo decidimos. Entonces, en ese vericueto legal es donde les digo que muchas veces la intención desde la salud, desde la asistencia, ¿sí? En salud, choca con lo que está escrito en la ley. Y muchas veces esos casos son los que quedan desprotegidos, porque no terminamos, por ejemplo, de poder justificar, ¿sí? Que el dispositivo sea la internación involuntaria de un adulto, de un mayor.
Así que es un tema que lo dejo porque es un tema vigente, complicado, que nos complica mucho a la hora de las intervenciones posibles en los casos de crisis y de emergencia en los mayores, donde no hay padres que puedan decidir la internación involuntaria. Bueno, ¿qué frase ustedes escucharon más sobre los adictos que creen que refleja un estigma? ¿Escucharon alguna frase cuando se habla de los adictos que les parezca que es estigmatizante? Para mí la típica es soy el dragón este. Ujú. El falopero. El Bien. falopero, ¿qué más? Sí, el drogadicto, el fisura, hay un montón de palabras. Yo que trabajo en una guardia de un hospital y tenemos la guardia de salud mental, digamos, muchos nombres despectivos, tanto del personal de salud, porque nos tenemos que hacer cargo muchas veces, Ujú, como también así de otros pacientes. ¿Por qué atendés ese fisura primero? Y la verdad que nosotros ponele en la guardia, Erika, que también trabaja conmigo y que está haciendo este curso también, ujú. eh, las dos vemos mucho esta situación y son los primeros que tratamos de atender porque el paciente de salud mental, digamos, es una bomba de tiempo para nosotros. Claro, El todo quebrado paciente también de me salud dicen, ¿no? mental, todo paciente de salud mental. Y Muchas el veces escuchamos esa, quemado, cuando está el, que- el quemado, el, el que, quebrado. el quemado, sí. Claro. Vieron que hay en esas palabras que estuvimos viendo, que ustedes mismos dicen, cierto prejuicio, ¿no? Hay cierto prejuicio y aún dentro de las patologías de salud mental lo tiene, casi como si fuese una cuestión de responsabilidad, ¿no? No tanto como de un padecimiento, como se puede hasta comprender, a ver, lo tiro para que lo pensemos, pero de cómo se puede comprender a una persona que llega con un brote psicótico por su estructura, o con una crisis de despersonalización, pero que no es adicto, ¿sí? De la persona que llega por las adicciones. Es como que hay algo en lo que se estigmatiza, casi de una cuestión que tuviera que ver con la voluntad, ¿no les parece? Como esta cosa de fisura, ¿sí? Hasta a veces hasta con lo peligroso, podría ser. Porque ¿por qué piensan que al adicto le cuesta tanto pedir ayuda? ¿Creen que el dispositivo tiene que ver? Porque se siente marginado en algún punto. Exacto, invisibilizado, invisibilizado, exactamente. Siente como que lo controla, como que lo ayuda. Está Exacto. mostrando un carácter de debilidad y él cree que es superior a la adicción que tiene. Primero no la reconoce y después siente debilidad al pedir ayuda. Debilidad, exactamente. ¿Sí? Pero, Entonces, profesora, ¿usted se refiere a responsabilidad que implícitamente está en la definición como si fuese del una adicto, digamos? elección, cuando digo el tema Ah, de, ¿no? claro. Bueno, lo mismo pasa con los depresivos y con el tema de la salud mental ocurre lastimosamente con todos. Pero, Dale, salí de la depresión, que esto lo vas a superar, superaste cosas peores. Bueno, y lo mismo debe, seguramente, ¿no? Debe ser ujú. con los adictos, estimo, y bueno, con todo con todas El las adicto problemáticas de tiene, salud. tiene Sí, un sí, prejuicio que sí, se tal le cual. suma incluso a Sí, las otras patologías o trastornos de la salud mental, ¿sí? Si bien ya se integra como una enfermedad, cuesta todavía en lo social, ¿sí? En esta cosa de cuando hablamos, esta cuestión de invisibilizarlo. ¿Y por qué digo invisibilizarlo? Porque muchas veces, la misma familia, ¿sí?
se convierte en un espacio de negación en el intento de la sobreprotección. ¿Se acuerdan que les hablaba de la codependencia? ¿Sí? La codependencia, muchas veces en ese afán de decir yo lo voy a controlar, ¿sí? A esto casi desde la voluntad, pero la voluntad de acá, entre nosotros, ¿sí? Que no se vea que es adicto. Tiene una mirada social, ¿sí? De mucho cuidado de que no se vea, de que no se enteren. A esto voy con la invisibilización, ¿sí? El foco está puesto completamente en el adicto, ¿sí? En esto, ¿no? En las familias que terminan siendo codependientes porque acompañan de alguna manera esto del estigma, esto del prejuicio, de la invisibilización, de la discriminación que hay en relación a la adicción. ¿Sí? Es un fenómeno que cuesta hacerlo visible y los que están en ámbitos laborales, formándose desde el aporte que sea, en recursos humanos, médicos, enfermeros, asistentes sociales, o compañeros trabajadores que les interesa un poco cómo ayudo, ¿sí? A esta persona con una problemática de adicciones, lo primero es nombrarlo como una patología posible y que muchas veces tengo que ir a buscar las causas, recuerden, no solo en lo personal, sino en el contexto familiar y sino en los dispositivos del trabajo que muchas veces aparecen como factores de riesgo en la aparición de los consumos problemáticos. ¿Sí? Visibilizar esto como una enfermedad más que muchas veces puede estar causada hasta por el mismo ámbito laboral. Pero descriminalizarla de alguna manera, ¿no? Esto que hablamos de todas las cosas que ustedes trajeron cuando definieron a una persona con una enfermedad, está diagnosticada como enfermedad de las adicciones, pero casi como algo relacionado con lo no deseable, lo que hay que ocultar, ¿no? Ahí es donde yo digo, si ustedes pueden visualizar esto del prejuicio social que tiene el adicto. Tal cual, a En es- nosotros nos pasa en el ámbito laboral que muchos compañeros por ahí no lo quieren expresar o no lo quieren hacer público por esa marginación o sentirse de alguna manera o marginado o degradado o no asume que tiene el problema. Nosotros Exacto. le ofrecemos todo tipo de ayuda, nosotros a través de la organización gremial también los apoyamos en ese ámbito, pero el compañero para que llegue a declararlo, para que llegue a asumirlo, que tiene una adicción que le pone en riesgo la familia, el trabajo y demás, primero la familia le cuesta mucho enfrentar, es por lo menos lo que vivimos acá. Es como que no lo asumo porque primero lo tengo que asumir delante de mi familia y Exacto. delante de los míos. Y eso me lleva a mí a querer ocultarlo, querer poder dominarlo y no reconocer que me está llevando a perder todo, ¿no? Es Ujú. lo que nos pasa diariamente. Y ahí también, muy interesante esto que decís, por eso yo digo, ustedes saben que cuando la adicción, ¿sí? Es lo que no puedo decir. Entonces, este sin de la adicción lo actúo de alguna manera porque hay otro malestar psíquico, otra angustia, otro desborde de alguna manera, que no lo puedo poner en palabras y lo actúo. Y la dificultad con la familia, y ya que trajiste el tema de cuando ustedes lo ven en el ámbito del trabajo y la dificultad de poner un poco en palabras en la familia, es porque este fenómeno que yo les digo de la codependencia, ¿sí? Esta codependencia aparece en general con el fenómeno de la adicción en particular, en ese deseo, en ese intento que tiene la familia de salvar al otro, ¿sí? Pero en este salvar a ese otro, se termina de alguna manera reforzando el ciclo adictivo. ¿Por qué?
Porque la persona codependiente, ¿sí? Que en general en toda familia donde hay un adicto hay un codependiente, empieza a asumir como responsabilidades que no le corresponden, ¿sí? Lo encubre, lo rescata, empieza a tener alguna situación justamente para no hacer visible, ¿sí? Esto y que tiene mucho que ver con el estigma social que aparece en los diferentes ámbitos en donde se mueve, ¿sí? Entonces, esa codependencia se activa en general con algún miembro de la familia, con ese afán de protegerlo o de salvarlo, ¿sí? Entonces, en paralelo, siempre que se va a intervenir en cualquier ayuda, aproximación, con el adicto, es necesario trabajar con la dinámica y el sistema familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solamente trabajamos con el adicto y no trabajamos con este globito, ¿se acuerdan? El primer globito, con este segundo globito que es el contexto familiar, probablemente se vuelva a recrear la dinámica porque el engranaje, ¿sí? Se cumple dentro de la familia con este afán salvador o protector que en general alguno de los miembros de la familia cumple. Así que siempre es necesario que el dispositivo esté preparado para trabajar con la familia, ¿sí? A ver, Buenas tardes, sí. Ah, buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo Buenas tardes. está? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? María, un gusto. Saludos a todos. Gracias. Con respecto a eso, quería aportar el tema Sí. de la familia que estamos hablando, que es súper importante. Bueno, como psicóloga social, obviamente, que es nuestro trabajo, trabajar en ¿Mm? grupo. Y bueno, y con todo esto que iban hablando, que venían comentando, es como una especie de cómplice se vuelve la familia con todo esto, como decías vos, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo, yo soy penitenciaria y la misma familia es la que trae la droga para poder satisfacer la necesidad de ese hijo, hija que tienen en la cárcel, ¿no? Y uno Ujú. dice, no podés. Ay, te perdí. Bueno, pero un poco esto que cuenta la compañera, ahí está marcando claramente lo que le digo que es la codependencia a la que hay Que que... no podés, Ahí está. Perdón, te habías como perdido. sí, Ahí está. sí se corta por ahí, por eso no prendo la cámara porque se me corta la señal. Entonces son cosas que uno dice, no puedes creer, y bueno, y ahí está donde está lo que hablamos, de que obviamente la familia, por ahí ese familiar no consume, pero está como en ese de satisfacer la necesidad porque lo ve mal, porque tiene esa cosa, o sea, está enfermo también. Entonces es fundamental que trabajen en la familia. Y con respecto al tema de lo marginal que hablamos también anteriormente, le cuento rapidísimo así yo tengo varios alumnos que estaban internados, que ya se recibieron del curso de operador en adicciones, y contaba uno de los chicos que tenía una clase social alta, me decía, Ale, vos no sabés, dice, acá no te voy a dejar negar, están mis compañeros, dice, qué impresionante cómo mi mamá, dice, le venían las amigas y le decían, ay, pobre Mati, pobre, dice, porque o sea, había caído en las adicciones, dice, y sin embargo después hablaban de otra persona que era súper vulnerable y obviamente hablaban con las expresiones que recién los compañeros decían, ¿no? De drogadito, ay, mira ese, que ese pobre, ese esto. Entonces él me decía que es impresionante cómo la clase social, o sea, es como que no, no queremos reconocer que todos somos personas, decía él, y que todos somos iguales y que todos estamos enfermos, o sea, que no tiene nada que ver que uno sea pobre, el otro sea... Y me encantó su reflexión delante de sus compañeros porque en ese grupo él me decía, acá somos todos iguales, no Exacto. importa si uno es más rico, si uno es más pobre. Y bueno, y cómo la familia también se siente, ¿no? Como decía eso de poder, de tapar, de ocultar, de dejar todo, o sea, de no decir, de no expresar todas estas Ujú. cuestiones. Así que es un vínculo, o sea, se termina haciendo vínculos enfermos que lamentablemente cada vez va Exacto. creciendo más.
si no se trata, por supuesto. Si no se Gracias. muchas gracias, tu aporte, súper interesante esto, ¿no? El visibilizar. Cuando nosotros trabajamos en los ámbitos laborales, la prevención de alguna manera es empezar a hablar de algo que cuando ya está, en general se intenta ocultar, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo decir, bueno, esto es algo a lo que nadie está exento, que pueda pasarle, ¿sí? Y donde está evidenciado que hay una enfermedad y donde se puede pedir ayuda y donde esté, digamos, un dispositivo atento a que esto se pueda sincerar sin que sea una casa de brujas, ¿sí? Porque digo, nadie con una enfermedad producida tal vez por supuesto de trabajo, ¿no? Ergonométrica, digo, donde aparece con un diagnóstico que le impide cumplir con su trabajo, lo va a calificar con ningún elemento, digamos, de discriminación o de prejuicio, ¿sí? Como si se hace con el adicto. Por eso digo que en este caso hace falta mucho hablar, ¿sí? De algo que se tiende a invisibilizar en la sociedad o asociar mucho con algo de la intención o de lo comportamental, digo, ¿no? No como una enfermedad. Enfermedad posible que aparezca y que todos los ámbitos deben tomarla como una posibilidad y escucharla, atenderla y verla, ¿sí? Ahí es donde digo trabajar en qué nos pasa en relación a invisibilizar, incluso cuando nos toca en lo personal, ¿no? La codependencia es la manifestación exacta de querer invisibilizar algo porque yo tengo la idea de que si yo intervengo lo voy a poder controlar, ¿no? A ver, yo a ver si podemos, les voy a proponer unas situaciones para que me digan si piensan que ahí la familia está ayudando o es codependiente. Si, por ejemplo, la familia, algún familiar le paga la deuda de consumo, ¿es ayudar o es codependencia? Codependencia. Codependencia. Muy bien, Codependencia, de codependencia. acuerdo, ¿Por qué? ¿Por de qué? A acuerdo. ver, una vez uno puede ayudarlo y decirle, bueno, mira, y para quizás mostrarle y darle ese despunte o Mm, sacar debajo de la alfombra, como dicen algunos, y darle una manito y decir, bueno, mira, te ayudo, resolvemos esta deuda, pero de aquí en más, pero sí. mm, Y en Perdón, otros temas, lo que no pasa, solamente con las adicciones de sustancias es codependiente, la familia, con otros totalmente. tipos de adicciones sin sustancias y también se es codependiente en la familia. ujú, El problema, el problema es que cuando se hace una vez, después ya queda un registro y después se toma de esa vez que le solucionaste el problema, y ahí se ujú. genera una codependencia. Yo creo que Claro. nosotros, cuando pasamos por ese tipo de situaciones, por lo menos aquí, hemos tenido los dos tipos de casos. Hemos tratado con los familiares directos, que son madres. Estamos hablando de personas que ya tienen constituido un hogar, son padres de familia, y esto sale a la luz de grande, ¿no? Ujú, Hemos tratado con los familiares que son las madres, que son los que vienen a traer los certificados, y hemos tenido la otra parte también, que donde la persona quiere ocultar y decía que estaba ausente en el trabajo porque le habían sacado una carpeta o porque le dieron día, nunca reconoció su adicción y bueno, porque la familia directamente ya era como que no le iba a tolerar una adicción, o que pierda el trabajo, que pongan en riesgo de trabajo por la adicción que porta. Nos ha pasado claro. esos dos tipos de casos, pero cuando ya nosotros lo hacemos por primera vez, ellos lo toman como un registro, de que si me zafaste esa vez, me vas a zafar de vuelta y otra, y viene la Exacto. victimización, entonces vos Ujú. terminás siendo, bueno, terminás siendo lo que no querés ser, ¿no? Claro, y de Y alguna codependiente. manera esa falsa idea de que yo de alguna manera asumo la responsabilidad económica de pagarle pensando en una ayuda,
pero no le evito de alguna manera el enfrentarse con la responsabilidad de un pedido de ayuda, ¿no? De un poder decir, me está pasando esto. Ahí es donde se ve el fenómeno de la codependencia. Ahora, si yo, De María, todos modos, sí, María, buenas tardes. eh, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo creo que en este caso que vos planteás como ejemplo, a mí me parece que genera codependencia ante reiterados episodios, pero me parece que es mucho más complejo también, porque frente a un primer episodio, yo creo que la familia en general tiene miedo a lo que se vive hoy en día, de lo que no puede, o sea, de lo que eh, pueda generar el no pagar esa deuda. O sea, son Ujú, ambientes muy marginales en donde a nadie le importa nada, o sea, la vida humana es nada, la nada misma, y ujú, creo que frente al miedo de que pase algo mucho de mayor envergadura, no solo con el paciente, sino con los familiares, es que la familia responde de esa manera también. Entonces, me parece que es mucho más complejo, que hay mucha falta de educación en este sentido, ujú. y mucha falta de apoyo para los familiares que se ven como muy ofuscados, muy enroscados y que no saben qué hacer. Entonces, a mí me parece que es bastante más complejo. Ujú. Nada, desde mi punto de vista yo lo pienso así. Sí, ante reiterados episodios sí podría pensar que puede ser algo de codependencia, pero sí es algo Lo mucho tomarías más un complejo. poco de por el riesgo, digamos, de cómo está, de la marginalidad de nuevo, ¿no? Porque Claro, está este tema de, bueno, de exactamente. nuevo, ¿no? Donde aparece este fenómeno de cómo es una enfermedad asociada mucho a lo riesgoso de la marginalidad del dealer, de dónde, de a quién se le debe, de lo que puede hacer esta persona a la que se le debe, ¿sí? Tal vez Sí, si se paga el consumo para sacar la posibilidad de riesgo, pero con una indicación concreta y estricta de asumir la responsabilidad en hacerse cargo de su tratamiento o de alguna cuestión que digamos que lo enfrente con la responsabilidad, estaríamos ahí en una cosa en la que no se queda exclusivamente en la codependencia, digamos, de ir al claro. salvataje, ¿sí? De nuevo, con la fantasía del salvataje, ¿sí? Sí. Ahora, si yo lo acompaño al tratamiento, ¿lo estoy ayudando o soy codependiente? Lo ayudo. Sí. Lo ayudás. ¿Por qué lo estás ayudando? Y para mí es parte del tratamiento, de dar contención. Claro, lo estás acompañando a algo que cuesta mucho, ¿sí? Que Ujú. es el visibilizar y el pedir ayuda por esto, pero de alguna manera yo te acompaño, te motivo, te sostengo, ¿sí? Para que accedas a un recurso terapéutico. No te quito la responsabilidad, ¿sí? Tal vez en la deuda de consumo sería interesante para lo que aporta la compañera, que me parece interesante a tomar en cuenta, es, ¿puedo yo cubrir esa emergencia por el temor y el riesgo de lo que puede pasar con el que se le debe, pero me vas a devolver, esto no queda, digamos, en un pago casi de salvataje o de rescate, sino que haya una responsabilidad de devolver, ¿no? Que algo lo ate a el compromiso también de asumir la responsabilidad. Creo que asumir la responsabilidad tiene que ver con poder entender, digamos, algo de mi responsabilidad en el deseo de salir de esto, ¿no? Para que la motivación aparezca, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no va a estar siempre alguien que codependiente me viene a rescatar o a salvar. Me parece que ahí podríamos instrumentar algo que tenga que ver de todas maneras con que no quede en un mero salvataje. No sé qué te parece. Tomo lo que traes como para tomar en cuenta que son entornos en general complejos para que quede la persona expuesta. Pero yo lo haría con cierto
compromiso para que pueda enfrentar la responsabilidad. Pero vos fíjate, María, Sí, lo que dice Erika es muy acertado en la Argentina de hoy, sí, porque hemos llegado a un punto donde la droga se fía. Eh, Van los consumidores al dealer, se llevan droga y la pagan en 3 semanas, de sí. acuerdo a cómo vayan a cobrar. Entonces, en términos generales, no hay un compromiso de tratamiento, sino que hay un temor a la venganza, un temor al daño. Entonces te dicen, vos tenés 2 hijos, Juanita y Sofía, ¿eh? Bueno, dale, el miércoles pasa a pagarme. Se paga por miedo. Y Ujú. ahí mismo ya te vuelven a regalar, porque volvés a tener crédito. El miedo, en muchas partes de la Argentina, digamos, muy complicada, eh, es quizás una de las herramientas más poderosas de pago y de cobro. El Yo miedo. coincido con Erika mucho porque lo veo mucho al Ujú, miedo. Al miedo y a pedir créditos para pagar consumos. Por ejemplo, eh, por supuesto que en diferentes clases sociales hay distintos tipos de consumo, ujú. pero más del 50% de la Argentina es pobre. Es todo lo que tengo para decir. No, lo tomo y también comparto con Erika, que es esa interpretar, digamos, esa cuestión del salvataje, que es lo que caracteriza mucho la codependencia, si yo puedo de alguna manera redirigir o acompañar o sostener, ¿sí? A la hora de por ahí correr a la persona del peligro, de la deuda, ¿sí? Pero hacia algo de motivación de compromiso, ¿me explico? Porque hay que encontrar, recuerden cuando hablábamos de este círculo del que es muy difícil salir, porque lo mismo que me atormenta, lo voy a buscar calmar con lo mismo, ¿sí? Que me llevó a estar atormentado. Imagínenselo como una ratita, vieron que circula todo el tiempo en la rueda, ¿sí? Hasta quedar exhausta, hasta casi se puede morir girando en esa rueda, ¿no? Entonces, como lo tomo, que es importante, lo pienso en la Argentina de hoy como en el mundo, digo, ¿no? Esa exposición al peligro de un negocio tremendo como es el negocio del narcotráfico, donde la vida de las personas vale cero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo articular, no quedar en la codependencia solamente quitando, cubriendo una deuda, ¿sí? Sino tratando de accionar algo que esté vinculado con asumir cierta responsabilidad a pesar del rescate. Me parece que una cosa conjunta, ¿no? Porque es diferente que si yo, por ejemplo, hay posibilidad de que pierda el trabajo cuando aparecen esto que se empieza a hacer visible en el trabajo con ausencias repetidas o alguna sanción, y yo le consigo el certificado o llamo al trabajo o armo alguna justificación para salvarlo, ¿no? Para tapar, digamos, donde estoy encubriendo la conducta. Me parece que ahí, ¿sí? Porque esto vos qué dirías, si yo llamo al trabajo para protegerlo de que no pierda, de que no se quede sin trabajo, para justificar esa ausencia, ¿qué sería para vos? ¿Ayuda o codependencia? Depende del grado de compromiso que logres de la persona que consume. Ahí está. Si vos lográs traspolar, como vos bien decías Ujú, recién, un compromiso para un tratamiento, ahora, en términos generales, muchos de los movimientos que se hacen por miedo. Vos conseguís un ujú. certificado médico y no ponés F19, que es adicción, como te guste. Ahora se le dice trastorno por consumo. No sé. Sí, Eh, se cambian las claro, nomenclaturas, pero hablamos de lo ahora mismo. pones un síndrome depresivo de larga evolución, Claro. con crisis de ansiedad y de angustia, que es el equivalente a las crisis de ansiedad que produce la cocaína, por ejemplo.
Ujú. ¿Por qué? Porque si le extendés un certificado por consumo de tóxicos en un trabajo, ya sea Ujú. público o privado, a esa persona la estás arruinando. Vuelve y lo echan. Así, así. Claro. Eso depende de la cultura de la empresa. O no, claro. Sí, yo Bueno, si tengo dos tienen otra No, casos. política de no, elecciones la empresa. Yo soy médico no. laboral hace 18 años y nunca despedí a una persona porque me trae un certificado por No, consumo. claro, yo No, también soy no, médica yo te. laboral y no es así. Yo tengo dos casos, digamos, en donde veo reflejado lo que vos decís, María. Uno, en donde justamente la familia presentó dos certificados truchos, Mm, tratando de ayudarlo, entre comillas, ¿no? Pero después esa familia no siguió acompañando, entonces esta persona sigue recayendo de manera constante. ujú, Esto me pasa en Bahía Blanca. Y en Trelew tengo un caso en donde la persona estuvo presentando certificados de 48 horas, literal, durante 3 meses, obviamente algo pasaba, hasta que en un momento le caen estas personas a las que le debía, lo dejan en el hospital a esta persona, su familia no sabía nada de lo que estaba pasando, obviamente en ese momento la familia se entera y la familia salda esa deuda en el momento, ujú. pero lo acompañan, ¿no? O sea, como vos decís, bueno, yo te saco de apuro ahora, pero ahora vos vas a empezar a hacer el tratamiento y esa familia ahora está acompañando, la persona va a hacer tratamiento al hospital público y bueno. Pero las dos situaciones han sido muy distintas al manejo, digamos, ¿no? O Claro. sea, lo que es la codependencia realmente no ayudó para nada al colaborador de Bahía Blanca y la ayuda de la familia del colaborador de Trelew realmente ha colaborado muchísimo para que él tenga adherencia al tratamiento. Claro, es que de lo que va un poco, a ver, todo es válido en esta situación difícil, ¿sí? Cuando se trata de evitar de alguna manera, en el afán de la protección, ¿sí? Que la persona enfrente las consecuencias de su conducta, ya sea de económicas o legales, cuando a veces es borracho, tienen un accidente con el auto, vamos a poner. Cuando se evita eso, en general la persona le cuesta mucho asumir como la responsabilidad, ¿sí? De pedir la ayuda para poder salir de ese círculo porque está el otro que rescata. Ese es el concepto de la codependencia. Y la codependencia termina reforzando el círculo de la adicción, ¿sí? Por eso creo que es importante brindar toda la contención emocional generando, obviamente, poder que fomentar que se comunique, que lo pueda decir. Ahora, cuando yo tengo la fantasía de que lo controlo de alguna manera al otro, ¿sí? Pero sin trabajar algo de la motivación interna, se va a quedar en el circuito de la codependencia. Eso es lo que muestra la experiencia. Obviamente tomo que no es fácil, que es muy difícil cuando enfrentamos esta situación de lo violento y lo marginal que rodea, obviamente, lo que es el tráfico de drogas, ¿no? Que el negocio es tan millonario donde la vida humana importa poco, pero yo en el punto del acompañamiento es importante que trabajemos distinguiendo cuando hay una codependencia activa, ¿sí? De cuando hay una ayuda concreta que busque algo de la motivación, a pesar de un rescate que lo puedo tomar sobre todo en el tema de lo económico, cuando hay riesgo de a quién se le debe, ¿no? Y cómo eso puede irrumpir en una situación de violencia y se teme por eso. Pero es importante ahí no quedar en la codependencia del salvataje, ¿sí? Y a la vez de que si yo hago esta ayuda, bueno, trabajo de alguna manera acompañando a pedir tratamiento, a pedir ayuda, ¿sí? A la admisión de un centro de tratamiento, a trabajar algo de la responsabilidad en la decisión de la persona que está enferma. ¿Mm? Es muy importante poder ver esto.
cuando estoy haciendo un apoyo positivo que de alguna manera le promueva cierta autonomía, que cuando simplemente estoy cuidando u ocultando, ¿no? La problemática o rescatándolo de esta problemática sin que haya alguna consecuencia. Consecuencia en el sentido de que yo asuma las responsabilidades a partir de lo que genera mi enfermedad. Porque si no tomo este grado de conciencia es muy difícil salir del circuito adictivo. Ahí es donde digo que la codependencia es un elemento que aparece claramente en la familia de los adictos y que es necesario poder trabajarlo, ¿sí? A la par que puedo trabajar en la desintoxicación o en la intervención, en el abordaje, ¿sí? Del paciente. ¿Mm? Tomo de todas maneras que, bueno, que a veces es un gris, ¿no? Un poco cuando la codependencia no se quede simplemente, que sea una ayuda para enfocar la responsabilidad, que es distinto, ¿sí? Que sostener la codependencia. Creo que quedó un poco claro más allá de los casos puntuales en los que se lo rescata por el temor, digamos, pero después yo no sigo reforzando esta conducta y lo acompaño a tener autonomía, ¿no? En un tratamiento. Claro, sería como un puente de salvataje, como dijo la compañera, pero Claro, no que me se parece que vuelva, está bien, pero es una ayuda que va a ir claro, acompañado por un una proceso en el que haya un poco de asumir responsabilidad, responsabilidad, exactamente, sí, claro. que es Y no, y necesario. yo creo que también es importante cuando somos familiares, no solamente las adicciones de las sustancias, sino que hay muchas adicciones, como hablábamos, el también entender, o sea, cuando somos familias, primero saber que nosotros, por más que querramos, no vamos a poder porque nunca vamos a ser objetivos, poder trabajar por más profesionales que seamos. Eso es por un lado. Y después que también poder entender de que por más que sean nuestros hijos, yo por ahí hablo como madre, ¿no? Como familia, digamos, me pongo en ese rol y por más que sean nuestros hijos, saber que no vamos a entender nunca lo que les pasa, porque por más que sean, como así yo siempre le digo a mis alumnos, por más que sea nuestra sangre, nuestro ADN, no van a ser ni pensar igual que nosotros, no van a saber resolver como nosotros resolveríamos la situación. Entonces, ahí es donde se complica, por más que queramos hacer ese salvador, como decías vos, María, Ajá, va a ser imposible porque tiene que ser la persona, más allá de que exacto. sea mi hijo, que tenga mi misma sangre, vuelvo a repetir, pero es difícil cuando uno está del lado de la familia poder ponerse en ese, o Por sea, poder supuesto. pensar desde ese lugar, ¿sí? Bueno, pero Entonces, por eso porque, digo que como cualquier persona que recibe una consulta por el tratamiento de adicciones, no trabaja solo con el adicto, porque trabajar solo con claro, el adicto es trabajar solo con una sí, parte, ¿sí? sí, Es es en necesario vano, trabajar sería, con su entorno familiar y a su vez, obviamente, con el contexto también, porque hay que ver en dónde trabaja, qué lo motivó, hay un montón de factores. Acuérdense que cuando es multicausal, ¿sí? La consulta, evidentemente la respuesta también es multidisciplinaria de alguna manera, o atendiendo los diferentes ámbitos en donde funciona la persona, ¿sí? Entonces, un poquitito para no irnos tanto de Te horario, mandé un mensaje, te llamé, pero nunca sonó. bueno, silenciense, chicos. Seguíamos entonces en los abordajes y los tratamientos. Es importante tener en cuenta lo que venimos diciendo, que el cambio en adicciones es un proceso, ¿sí? No es un evento. Proceso y no un evento. Y trabajamos con este modelo conocido de Prochaska y Di Clemente, que muestra justamente que las personas con una problemática de adicciones pasan por estas etapas que aparecen acá. La precontemplación, o sea, no ven el problema. En la contemplación hay un reconocimiento de dudas y de consecuencias que puede tener. La preparación, que es cuando ya empiezan a hablar o a planificar un cambio en su conducta,
La acción concreta, que es cuando hay intervención, hay modificación de las conductas, el mantenimiento, que es poder sostener en el tiempo esta modificación de las conductas, y siempre la recaída, que es una parte frecuente del proceso y que muchas veces se toma como aprendizaje. ¿Sí? Estos pasos se ven claramente en el tratamiento de las adicciones y por todos, o sea, hay que ver en qué etapa está la persona cuando viene a hacer la demanda, porque obviamente las intervenciones van a depender mucho de que esté en una fase precontemplativa a que ya esté en una contemplación. Cuando yo quiero intervenir, y la persona está en una frase precontemplativa, me pasa muchas veces cuando los padres traen chicos convencidos de que están con la apertura para una intervención y no están. ¿Sí? Es importante ver cómo trabajamos. Me voy a mover porque me está marcando que se me está agotando la batería de la computadora, chicos. Perdón la desprolijidad, pero si no se va a cortar y no quiero. Bueno, estas fases de este proceso son fundamentales tener en cuenta, ¿sí? Perdón que me muevo tanto, pero sí conecto. Eh, bueno, esperen un segundito. Entonces, tengan en cuenta este modelo a la hora de las intervenciones, porque importa mucho poder tener un acercamiento, una aproximación o una intervención cuando la persona está, ¿sí? En una fase. Tengo ejemplos de la clínica, pero bueno, no quiero quedarme solamente con los ejemplos y contarles un poquitito de los abordajes que hacemos, ¿sí? Nosotros en general se trabaja en la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque de alguna manera ayuda a poder identificar y a poder cambiar ciertos patrones de pensamiento y patrones de conducta. A ver, yo estoy muy formada en el psicoanálisis y todos los que nos formamos en la salud mental, en el trabajo con la salud mental, las manifestaciones de lo que no puedo decir, las raíces en general, se buscan, ¿sí? Desde poder poner en consciente lo que es inconsciente o lo que no tenemos, digamos, asequible en nuestra mente y por eso actuamos, pero en general en el tratamiento con adictos es necesario algo del soporte desde la palabra, desde la contención, desde el apoyo, justamente en eso que no pueden decir, ¿sí? Por eso las indicaciones, las supervisiones desde lo cognitivo-conductual, en donde yo eh, pongo muchas veces mis palabras ahí donde el otro actúa y no puede decir, eh, es tan importante, ¿sí? También lo que trabajan en los grupos, el trabajo en grupos, con esto que les contaba al principio de los operadores socioterapéuticos, ¿no? La escucha empática de ese otro que atraviesa lo mismo que yo, tiene una posibilidad de cohesión, de unión, ¿no? De poder salir con ese grupo, como se hace en Narcóticos Anónimos, que es el mismo modelo que se usó históricamente con AA, ¿no? Con los alcohólicos anónimos, que ofrecen ese apoyo grupal, que aparece mucho desde la espiritualidad, ¿sí? Se trabaja unas motivaciones, digamos, que muchas veces se dan los grupos estos, muchas veces en las iglesias, y digo que ahí aparece todo el tema de cómo trabajarlo en una cuestión de creencia compartida y que ayuda mucho esta mirada de ese otro, apoyando más que exclusivamente desde lo profesional. Por eso digo que las diferentes cosas en simultáneo, yo cuando trabajo con pacientes en general van a los grupos, la familia acompaña a esos grupos, o tenemos la intervención con los familiares por otro lado, ¿no? Es un abordaje multidisciplinario, ¿sí?
Tenemos los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, muchas veces la medicina en general, por ciertas sintomatologías físicas y todo lo que podamos contar como grupos de apoyo, ¿sí? O sea, que tomen en cuenta que no hay un único enfoque posible, que lo importante siempre es que lo adaptemos a la persona y al contexto que trae esa persona, ¿sí? Tenía también unos ejemplos de pacientes míos, pero bueno, se los puedo contar la vez que viene para no pasarme tanto del horario, que sé que todos están con muchas ocupaciones, y de alguna manera como este cierre es que pensemos que las adicciones definitivamente no son una cuestión individual, ¿sí? Son el resultado de una interacción entre una persona, una sustancia o una conducta, ¿sí? Y un contexto. Entonces, cuando tratamos adicciones, tratamos el entramado de vínculos, la historia familiar, las heridas, ¿sí? Personales y del entorno. Y el gran desafío que yo les dejo para pensar, ¿sí? Es en dónde creen que está esa primera pieza que tenemos que mover para que el sistema empiece a cambiar. Hoy que salió tanto esto, ¿no? Como una enfermedad que visibiliza mucho cuestiones sociales, ¿sí? Entonces, eso se los dejo para que cada uno lo piense, lo podemos ver un poquitito en la clase que viene, que va a venir una colega mía que es salteña maravillosa, que también trabaja con la problemática adictiva desde un enfoque, desde una mirada más holística, ¿sí? Que digamos, tiene un enfoque distinto de y que me interesa que les cuente desde su propia experiencia, pero que siempre recordemos que es una enfermedad que cuestiona lo social, digo, una enfermedad social que implica un abordaje integral, este trabajo interdisciplinario y sobre todo que empezamos a trabajar en la reducción del estigma, ¿sí? Porque yo creo que ese es el punto principal para que se visibilicen un montón de situaciones que están acalladas por la vergüenza. Así que bueno, para no quitarles más tiempo y que ya nos recontrapasamos, les dejo esa inquietud para que piensen qué sería, cómo podemos empezar a mover algo del sistema para que empecemos a cambiar en la Argentina, por ahí, para quedarnos acá en el entorno en el que podemos sentir que algo podemos aportar para cambiar. ¿Les parece? Les mando el material, les voy a subir la clase grabadita ahora que la descargo y todo a YouTube, les mando el link y nos vemos la próxima con Patricia Suárez. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un beso Saludos a para todos. todos, buena semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, hasta la gracias. próxima. Chao chicos, gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la Dale, próxima. hasta la Hasta próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.